una vez más a nuestros compañeros y al país. El Estado, dentro de las muchas cosas que no ha cumplido históricamente con la ciudadanía, está el aspecto de contribuir a preservar vidas, que es lo principal, propiedad, que es el fruto del trabajo y que es muy importante, y garantizar una cultura del cumplimiento. Lo hemos dicho aquí de muchas maneras y muy recientemente aquí, de hecho, uno de los comentarios hoy temprano de nuestros compañeros, nuestras compañeras, tuvo que ver precisamente con ese tema. Y yo quería rápidamente ir hacia un aspecto que a mí me preocupa mucho, y es el de los informes que deben ser los que concluyen las investigaciones y que deben quedar, obviamente, no solamente en forma de un expediente judicial, que eso es otra cosa, sino de un informe técnico que sirva precisamente para prevenir. La industria de la aviación no es perfecta, ocurren accidentes e incidentes en ella. Sin embargo, en relación a la cantidad de vuelos que despegan todos los días en el mundo, se calcula en alrededor de unos 20,000 diarios, a veces más. La cantidad de ellos que cumple el ciclo y aterriza y llega al destino que se ha propuesto es el 99.99%, es la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, y hay muchos días en el año que es la totalidad. Ahora, cuando hay un dato que desvía ese 100%, ese incidente, a veces accidente y a veces pudiera ser otra situación, es investigado, se hacen los levantamientos, se utilizan todos los peritos y las herramientas que la técnica y los conocimientos acumulados permiten, y se genera, que es lo importante aquí, un informe. Ese informe, que obviamente tiene la firma, tiene el aval de técnicos calificados, entonces permite a la industria de la aviación proponer cambios en la fabricación, el uso, el mantenimiento, la metodología de reparación o de desguace también de muchos de este instrumental, y permite corregir, prevenir y reducir cada vez a una esfera mucho menor el espacio que tiene el error humano, que siempre va a existir, pero que mientras más se enmarca dentro de una metodología exacta, precisa, más difícil se hace. Insistimos, siguen ocurriendo incidentes y accidentes en la aviación, pero cada vez que uno de estos ocurre, genera un nivel de conocimiento que permite, de alguna manera, evitar que otras vidas se pierdan. El campo de conocimiento del ser humano ha logrado en muchos casos la seguridad industrial y otros campos de aplicación, el diseño de los vehículos, comenzar a aplicar gran parte de esta información. Y por eso hoy tenemos, por ejemplo, un cinturón de seguridad distinto al que originalmente se fabricaba, que era un cinturón de seguridad que iba de lado a lado. Hoy tenemos el famoso, por ejemplo, cinturón de seguridad de 3 puntos, que es un invento nórdico y que permitió, sobre la base de muchos análisis de accidentes, precisar que era mucho mejor para quienes estaban dentro de los vehículos que fuera con este diseño. Todos estos campos de aplicación de conocimiento se han hecho porque alguien se ha tomado la tarea, personas, individuos, grupos o instituciones, mucho mejor si son instituciones, para aprender de los siniestros, aprender de lo malo que nos ha ocurrido. Lamentablemente en nuestro país parecería que muchos hechos, incluso algunos de los históricos, ha ocurrido y no hemos ni siquiera generado para la posteridad un informe técnico, un informe oficial, un informe de características forenses que pueda permitir de cara al futuro prevenir e impedir que muchas cosas ocurran. Y voy a citar un par de ejemplos. ¿Sabía mucha gente que el accidente del avión DC-9, vuelo 603 de Dominicana de Aviación, de 1969, del 15 de febrero, y que terminó con la vida de más de un centenar de personas, incluidas entre ellos el primer campeón dominicano de boxeo, Carlos Teo Cruz, y su familia? Estaba, por Dios, su niña pequeña y su esposa. El equipo completo de voleibol nacional de Puerto Rico, que había venido a tener un intercambio con la selección femenina de la República Dominicana en ese entonces. Familiares de mucha gente conocida y que se conoció en el país, como es el caso de la familia del general Inver Barreras, y muchas otras tantas personas que formaban parte de esa tripulación que viajaba a Puerto Rico y que apenas unos minutos después de despegar, pues el avión caería a las aguas del Mar Caribe, y donde hasta el día de hoy solamente tenemos los indicios de una parte de lo que investigó parte de las agencias norteamericanas, más no un informe final completo. Por eso, a la razón que se ha hablado de haber mezclado con agua el componente del combustible de avión,
Mucha gente ha elucubrado otras teorías. Y como decía más temprano nuestra compañera Diulca Pérez, cuando no se recibe información precisa de quienes están obligados a darla, la sociedad tiene derecho a lucubrar cualquier teoría, tiene derecho a buscar el consuelo, incluso si así fuera en una teoría de conspiración. Es natural, y más en una época como esta. Así en el proceso vamos a encontrar explosiones de polvorines, como la de Villa Duarte en los años 60. Vamos a encontrar en el camino graves accidentes de todo tipo e incidentes. Vamos a tener la explosión de San Cristóbal, vamos a tener las explosiones de otros lugares, vamos a tener graves incendios en importantes centrales industriales, en grandes unidades de vivienda. Vamos a encontrar graves incidentes y accidentes. Una de las excepciones a la regla, y obvio, los tiempos habían cambiado, como hemos dicho, la propia industria de la aviación, fue el siniestro del vuelo de Virgin Air en Puerto Plata, 1996. Aquel vuelo que penosamente, con una gran cantidad de turistas, sobre todo alemanes, pero con una enorme cantidad de gente de otras nacionalidades, sobre todo de Europa e incluso de Asia, pues habían volado desde el aeropuerto Gregorio Luperón de Puerto Plata, me parece que en dirección a Frankfurt, y que luego por una investigación donde el tubo pitot, que es un sensor externo que el avión tiene colocado para, en base a la presión del aire, definir aspectos de velocidad, altura y demás, este tubo había sido, señores, colonizado por abejas, y esto impidió que el tubo hiciera las mediciones adecuadas, y los pilotos, cuando iban en ascenso, tenían mediciones totalmente contradictorias al curso que el avión llevaba. Esta situación propició un accidente terrible, y donde la investigación sí se hizo con los estándares que ya existían para ese entonces en la industria. Por eso hay un informe minucioso de sus causas. Parece que ni de un caso ni de otro aprendimos. Y ha sido realmente, hay que decirlo, deficiente en una gran cantidad de casos lo ocurrido con estructuras públicas e incluso privadas en el país al momento de que las instituciones que están ordenadas por la ley inicien el aspecto de recoger la información. Es más, de que muchas veces tengan el equipamiento correcto y adecuado para poder recoger la información precisa, pero que luego no se inmiscuyan otros cuerpos de la sociedad, otros actores de la sociedad, en evitar que la verdad salga a flote, que es lo que mucha gente denunció en su momento de la explosión de San Cristóbal, por ejemplo, donde parecería que simplemente con el sepelio de las víctimas, aquí paz y después gloria, más nada pasó, y la gente se queda esperando las responsabilidades, y se queda esperando la teoría fáctica. ¿Fue el soplete del soldador? ¿Fue algo que acumulado en el tiempo generó la situación para que penosamente ese día se diera la situación de un cataclismo? Bueno, ahora se va a exigir lo mismo con respecto a lo ocurrido con el techo de esta estructura, pero que tendrá que servir de base de aprendizaje, que tendrá que servir de punto de partida, de parteaguas, para que en lo adelante tengamos una política que permita generar de una vez por todas la prevención, que genere de una vez por todas el costo negativo que tiene hacer las cosas mal, y que ese costo sea suficientemente disuasivo para que la inmensa mayoría comience la cultura del cumplimiento preciso, no solo a la buena construcción y planificación de una estructura, sino también a su buena operación y mantenimiento, que es precisamente lo que muchas y tantas veces nos ha faltado, y que hoy precisamente nos hace llorar la ausencia de 231 personas, más todos los heridos que todavía están luchando, combatiendo por permanecer en vida, y de sus familias que han sido impactadas para siempre. Ojalá que de una vez por todas cambie nuestra cultura y responsabilidad en los informes al final de las tragedias. Nosotros pausamos y regresamos con más en esta ronda de comentarios del Gobierno de la Mañana de este día, miércoles 16 de abril. Pausamos y volvemos. Llévatelo, Fran.